Buenos días. En este vídeo nos vamos a centrar en dos funciones básicas que se suelen utilizar mucho cuando operamos con Excel, en las cuestiones más básicas de Excel, que es la función suma y la función contar. Bien, aquí tenemos, como teníamos en el vídeo anterior, un grupo de datos que hacen referencia a un conjunto de alumnos que pertenecen a dos grupos y tienen dos notas cada uno de ellos. ¿De acuerdo? La idea es que podamos hacer un cálculo que muchas veces son necesarios, que es simplemente el hecho de, por ejemplo, si tenemos varias notas, calcular el promedio de las notas o bien el promedio de las notas de la clase. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer? Nosotros podríamos operar sin problema en abajo de las columnas, pero muchas veces si vamos introduciendo nuevos datos, en este caso lo normal es que no aparecieran nuevos datos al trabajar con un grupo de alumnos, pero muchas veces cuando tenemos una base de datos amplia, pues si lo hacemos aquí en la misma hoja, podría ser interesante que se fueran introduciendo nuevas observaciones, ¿no? En ese caso, pues muchas veces a lo mejor la forma más sencilla de realizar los datos es en vez de hacerlo abajo, que es como se suele hacer de manera natural, sino hacerlo encima, ¿no? Entonces, si lo quiero hacer encima, lo que voy a hacer es seleccionar nuevas filas encima de los datos, ¿no? Entonces me la selecciono, le digo insertar y como veis podéis comprobar se me va a generar un conjunto de filas en blanco encima de estos datos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, ahora más adelante lo mostraré, pero bueno, en primer lugar vamos a ver, por ejemplo, cómo se opera con las funciones más básicas de Excel, ¿no? Lo que voy a hacer ahora a continuación es calcular la nota media de estos alumnos, suponiendo que cada una de las dos notas que tiene tiene la misma importancia, es decir, el 50% sería una nota media, ¿no? Entonces yo pongo aquí nota media. ¿Vale? Y si os dais cuenta, bueno, pues normalmente cuando Excel ya entiende que lo he hecho a la derecha, ¿no? Y entonces entiende que muchas veces que el formato es el mismo, pero no es exactamente el mismo, entonces, porque no me aparece las líneas de separación, entonces lo que voy a hacer es copiar formato y, bueno, si os dais cuenta ya sí que aparece esas líneas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? La nota media, ¿no? ¿Qué podría hacer yo con la nota media? Pues bueno, como os he dicho antes, podría coger, si fuera, no supiera de Excel, y coger 75,2 más 64,5 y eso lo tendría que dividir entre 2. Como lo tengo que dividir entre 2, ¿vale? Tendría que abrir paréntesis, es importante esto de los paréntesis, ¿de acuerdo? Dividido, que es el símbolo de la barra, entre 2, ¿vale? ¿Eso me saldría la nota media del alumno? Me saldría la nota media del alumno, pero esto no es trabajar con Excel, esto es tener una calculadora. Nosotros lo que vamos a hacer cuando trabajamos con Excel es operar con fórmulas, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Si las ponderaciones son las mismas, puedo hacer eso que acabo de hacer, abro paréntesis, le digo que me sume esta más esta, cierro paréntesis, la celda C12 más la D12 y lo divido entre 2, ¿de acuerdo? Me va a salir el resultado, la nota media de este alumno, y en principio lo voy a dejar así y luego lo haré de otra manera. Bien, ¿y qué quiero? Yo quiero que Excel me facilite la vida y por tanto lo que quiero es que me lo haga para todos los alumnos. Yo podría volver aquí a repetir la misma expresión, volver a hacer lo mismo, cojo esta celda, le sumo la siguiente nota y lo divido entre dos y estaría bien. ¿Vale? Pero si tengo que hacerlo para 50 alumnos, pues esto no me facilita la vida. ¿Qué voy a hacer? Pues básicamente lo que voy a hacer es coger y copiar esta fórmula, ¿no? Entonces le doy al botón derecho, por ejemplo, es una de las formas, copiar, y imaginaros, voy a ponerlo solamente aquí, luego lo vamos a hacer para todos, y lo voy a pegar, ¿no? Bueno, aquí arriba, por ejemplo, también pegar. ¿Veis que me ha hecho? ¿Qué hace Excel? ¿Qué entiende Excel? Como yo me he desplazado una celda hacia abajo, él lo que va a hacer es replicar esa misma fórmula. Fijaros, aquí que tiene la celda C12 más la D12 y lo divide entre 2. Si yo copio la fórmula, porque lo que he hecho ha sido copiar esta fórmula, ¿vale? Esto de aquí, lo he copiado abajo y me he desplazado una celda, pues en vez de la C12 va a coger la C13 porque me he desplazado una. Él lo que hace es, este lo que hace es sigue la misma estructura que tiene, ¿no? Si me desplazo una celda abajo, él se desplaza una celda abajo y así sucesivamente. Si quiero que copie hasta el final, fijaros, me pongo ahí a la derecha y me sale un icono, puedo arrastrar, ¿vale? Sería una forma, ya lo copiaría, o bien también puedo darle pinchar dos veces y también automáticamente el auto rellena, ¿vale? Y me haría exactamente esto que acabáis de ver. Bien, entonces,
Esto sería la forma 1 de calcular la media, pero Excel evidentemente tiene fórmulas programadas. Yo aquí no he utilizado nada, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Podría coger también, hacer la misma operación. Voy a borrarlo y voy a poner aquí igual a promedio. Promedio es fijaros, si yo pongo aquí igual a y empiezo a poner letras, me empiezan a salir pues fórmulas que ya tiene Excel que tienen que ver con esas letras que estoy poniendo, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la media? Promedio, promedio. Todas las fórmulas de Excel tienen unos argumentos, ¿de acuerdo? Mira, si yo pongo promedio, aquí ya en pantalla estoy viendo que pone devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre que pongo una fórmula, la nombro, abro paréntesis y me dice sobre qué quiero hacer el promedio. Bien, yo quiero hacer el promedio sobre estas dos notas. Entonces selecciono el rango que va de la celda C12 a la D12. Si tuviera más notas, las podría seleccionar todas. ¿Vale? Cierro paréntesis y automáticamente me va a dar el mismo resultado. ¿Vale? Dice que omite celdas adyacentes. Bueno, en el momento vamos a dejarlo así. Y si le doy dos veces al botón, ¡pum!, me saldría. Bueno, vamos a omitir este error, que muchas veces sale a omitir error, no tiene ningún sentido ese error, ¿vale? Ya tendría otra vez la nota media. ¿Que quiero verlo con más decimales? Pues selecciono, por ejemplo, aquí más decimales y me saldrían todos los decimales posibles. ¿Que quiero que esté centrada? Me pongo aquí y la centro, etcétera. Quiero juntar, ¿vale? Bueno, otra forma es también, digo, bueno, vamos a ver ahora hacer notas por grupos, notas medias por grupos, ¿vale? De una manera sencilla. Vamos a poner aquí el grupo que pertenece al alumno, el número de alumnos, voy a poner alumnos. Vamos a poner, por ejemplo, la suma y la media, ¿vale? Es decir, vamos a poner aquí, quiero calcular la nota del total de alumnos, ¿vale? Total, escribo total. Voy a poner un poco de formato, voy a coger porque me copie el formato como copiar formato y pongo aquí, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué quiero calcular? La nota media de todos los alumnos. Entonces vamos a calcular cuántos alumnos hay, ¿vale? Entonces, si le pongo cuántos alumnos hay, existe una función de Excel que es contar. Existen numerosas opciones de contar. Si quiero contar números, o bueno, realmente no es que me cuente números, me cuenta las celdas que contienen números. Pondría contar, ¿vale? Si quiero contar celdas que contienen mira, aquí por ejemplo pongo contar y me pone cuenta el número de celdas que contienen números. Si quiero contar celdas que no están vacías, que no necesariamente tienen que ser números, tendría contar a. Vamos a utilizar esta para contar el número de alumnos, ¿vale? No haría falta, podría contar las otras si cogiera cualquiera de estas, ¿vale? Pero voy a contar estos alumnos, ¿vale? Entonces le selecciono el rango de alumnos y ¿qué me va a dar? Pues el número de alumnos que tengo. En este ejemplo tengo 7 alumnos, me ha contado cuántos alumnos. Bien, quiero que me sume las notas de todos los alumnos, ¿vale? Vamos a poner, ya tengo aquí la nota media de cada uno de ellos, quiero que me sume las notas, ¿vale? Entonces vamos a poner igual y hay una función que se llama suma. ¿Suma de qué? De las notas, promedio. Quiero hacer la media de estas medias, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es cierro paréntesis, selecciono el rango y tengo, esta es la suma. Y ahora quiero calcular la media. La media, bueno, lo podría hacer de dos formas. O bien, igual, a coger esta suma, marco esa celda, y dividirlo entre el número de alumnos, ¿vale? Esto sería la opción 1 y ya tendría la nota media. Esta sería la nota. Por ejemplo, si yo hago aquí y quiero calcular para que veáis que también lo puedo hacer de otra manera, lo hago así porque me va a interesar hacerlo así para luego. Pongo promedio de estas notas, me va a salir el mismo resultado, como podéis comprobar. Le doy a Enter y me sale lo mismo. Bueno, con un decimal, veis que es exactamente el mismo resultado, también podría hacer el promedio. Bueno, pues esto sería todo en este vídeo. En el siguiente vamos a utilizar las funciones si, que veremos con más detenimiento.